Tal vez no fue una crisis evidente, ni una gran caída financiera lo que te trajo aquí. Tal vez no hubo un evento catastrófico que puedas señalar con claridad en un calendario, y aún así, hubo un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti comenzó a sospechar una verdad incómoda. La sospecha de que el problema nunca fue la falta de esfuerzo, ni la ausencia de conocimiento técnico, ni siquiera la mala suerte, sino una desconexión mucho más sutil y profunda entre lo que tu mente sabía que merecía y lo que tu cuerpo estaba dispuesto a sostener energéticamente. Y mientras escuchas esto ahora, puede que notes una leve presión en el pecho, o un suspiro que ocurre sin que lo planees, porque hay verdades antiguas que no necesitan ser entendidas intelectualmente para ser reconocidas, solo necesitan permiso para descender al cuerpo. Quizás llevas años escuchando en videos y libros que el dinero es energía, que responde a la intención, que fluye hacia quien está alineado, y aún así, tu experiencia física fue otra muy distinta. Fue una secuencia repetida de intentos que parecían prometer apertura y terminaban cíclicamente en el mismo punto muerto, como si algo invisible cerrara la puerta justo cuando estabas a punto de cruzar el umbral de la abundancia. Ese casi constante fue cansando el alma más que cualquier fracaso evidente, porque no es la derrota lo que agota, sino la esperanza que nunca termina de aterrizar. No es frustración explosiva lo que vive en ti ahora, es una esperanza cansada, madura, silenciosa, que ya no grita pidiendo milagros, pero tampoco se apaga del todo. Es precisamente a ese estado de rendición lúcida al que este espacio y este audio responden en este momento. Detente un momento y observa cómo tu cuerpo reacciona a la palabra dinero, no a su significado social o económico, sino a la sensación cruda y visceral que despierta en tu estómago. Tal vez sientas una contracción leve, una rigidez en los hombros o una necesidad automática de justificarte internamente ante una autoridad invisible. Porque antes de ser números en una cuenta u oportunidades de compra, el dinero se convirtió para ti en un espejo brutal que reflejaba algo más profundo: la relación entre tu seguridad, tu merecimiento y tu capacidad de control. Y mientras esta idea se acomoda en tu mente, algo empieza a soltarse, no porque estés de acuerdo lógicamente, sino porque por primera vez no estás siendo acusado de haber fallado. Nadie te está pidiendo que vibres alto ni que cambies tus pensamientos a la fuerza. Lo que nadie te dijo, y aquí es donde la respiración suele volverse más lenta, es que el dinero no se aleja de ti por falta de deseo o por falta de visualización, sino por exceso de protección biológica. Hubo un momento en tu historia personal o familiar en el que cerrarte fue una decisión inteligente, necesaria, incluso vital para tu supervivencia emocional. Recibir más implicaba riesgos que tu sistema nervioso no estaba preparado para procesar en ese entonces. Tal vez envidia, tal vez responsabilidad excesiva, o tal vez la soledad de ser diferente a tu clan. Esa inteligencia de supervivencia se quedó grabada como una frecuencia estable en tu campo, una firma electromagnética que aprendió a mantenerte a salvo en la escasez, aunque el precio fuera sacrificar tu expansión. No fue un error de tu mente, fue una adaptación de tu cuerpo. Sentir esto ahora, aunque sea confuso, trae un alivio extraño, como si algo dentro de ti, finalmente, dejara de pelear contra su propia sombra. Mientras continúas aquí escuchando esta frecuencia, puede que notes que la mente intenta adelantarse, buscar explicaciones racionales, técnicas de desbloqueo o salidas rápidas al malestar. Si eso ocurre, no es una distracción, es resistencia suave, el viejo hábito de controlar para no sentir, y no hay nada que corregir en eso. Déjalo estar. Este espacio no exige que cambies nada ahora, solo que permanezcas lo suficiente para que el cuerpo entienda que ya no está en peligro por escuchar sobre abundancia, que el presente no es una repetición exacta del pasado y que el ahora, este ahora específico en el que mi voz te acompaña, es un lugar seguro.
La espera deja de ser un castigo del universo y empieza a revelarse como un proceso de maduración necesario para sostener lo que viene. Si sientes que este tono, esta profundidad y esta forma de mirar tu historia sin juicio resuenan con una parte olvidada de ti, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. No lo hagas como un gesto automático, sino como un acto de coherencia interna, una señal silenciosa a tu propio inconsciente de que estás dispuesto a permanecer en espacios donde no se te exige correr, sino sentir. Este no es un contenido para consumir rápido, es un campo de resonancia para atravesar con presencia absoluta. Y permanece aquí, porque lo que viene no es una explicación técnica sobre finanzas, sino una revelación sobre por qué tu energía aprendió a mantener el dinero a distancia y cómo ese mismo mecanismo, cuando se comprende en el cuerpo, se transforma sin ser combatido. En algún punto de tu historia, mucho antes de que la palabra abundancia se volviera un objetivo consciente, tu cuerpo aprendió algo fundamental para pertenecer a tu familia o entorno. Aprendió que mantenerse a salvo y ser leal a los demás era más importante que expandirse y brillar individualmente. No fue una decisión pensada en una lista de pros y contras, fue una respuesta automática, casi biológica, grabada en el sistema nervioso simpático. Mientras escuchas esto ahora, tal vez notes una leve tensión que intenta justificarse, porque una parte de ti todavía cree que cerrarse fue una falla de carácter. En realidad, fue una estrategia de amor ciego, una forma de no traicionar a quienes amabas siendo más abundante que ellos. El problema nunca fue que quisieras poco o que fueras perezoso, sino que aprendiste a recibir solo hasta donde no doliera y hasta donde no generara culpa. El dinero en ese entonces no representaba libertad como crees ahora, representaba exposición, peligro, separación de la manada. Cada vez que la posibilidad de ganar más se acercaba, algo dentro de ti activaba un límite invisible, un termostato financiero interno. No era sabotaje, aunque así lo llamaste muchas veces, era protección pura y dura. Esa protección funcionó durante años. Te sostuvo, te permitió ser aceptado, te permitió sobrevivir en entornos de carencia. Pero el cuerpo no recibió la actualización de que el contexto cambió y que ya eres un adulto capaz de sostener su propia realidad. Por eso sigue reaccionando ante la oportunidad de riqueza como si fuera una amenaza vital, activando la huida o el congelamiento. Observa con honestidad brutal pero amable cómo se siente esta idea en el centro de tu pecho. No intentes analizarla intelectualmente, solo percibe si hay un peso antiguo que se acomoda y se hace presente. Muchas veces el dinero no se aleja por falta de alineación espiritual o porque no sepas manifestar. Se aleja por un exceso de lealtad invisible a una versión pasada de ti y de tu familia, que tuvo que aprender a administrar la pobreza para sobrevivir. Controlar cada centavo fue seguro en el pasado. Depender de la fluidez de la vida se sentía como un riesgo mortal. Esa ecuación se volvió una vibración dominante que el campo cuántico respeta sin cuestionar, porque el universo no te da lo que pides, te da lo que eres capaz de sostener sin romperte. Aquí aparece el primer gran paradojo que casi nadie en el mundo del desarrollo personal quiere mirar de frente. Lo que un día te protegió, hoy es exactamente lo que te limita y te asfixia. No porque esté mal o sea maligno, sino porque ya cumplió su función histórica y caducó. Cuando una protección se queda activa más tiempo del necesario, se transforma en una jaula invisible que no se siente como encierro, sino como normalidad. Por eso el bloqueo financiero suele sentirse tan natural, tan integrado a tu identidad, que cuesta incluso llamarlo bloqueo. Parece simplemente que así es la vida. Mientras avanzamos en esta inmersión, es común que la mente intente culparse, repasar decisiones financieras de hace 10 años, buscar errores concretos. Si notas ese impulso ahora, date cuenta de que es solo otra forma de control intentando recuperar terreno ante la incertidumbre. No necesita ser combatido ese pensamiento,
Déjalo pasar como una nube oscura. Este espacio no viene a arrancarte la armadura a la fuerza, solo viene a mostrarte que la guerra terminó y que ya no estás en la misma batalla. Y cuando esa comprensión desciende del pensamiento al sistema nervioso, suele manifestarse como una respiración más profunda, involuntaria, un aflojamiento en los hombros, como si una mochila invisible de piedras cayera al suelo. El peso de tener que estar alerta todo el tiempo, vigilando el dinero, empieza a disminuir. Es aquí donde muchas personas abandonan el video o el audio, porque este punto no ofrece una fórmula mágica de 3 pasos. Ofrece una verdad incómoda. Tu energía no está bloqueada por fuerzas externas, está conteniéndose a sí misma desde adentro. Contener una represa requiere un esfuerzo energético brutal y constante. Un esfuerzo tan sutil que se vuelve invisible para ti, pero que mantiene al sistema en un estado de vigilancia permanente y agotamiento crónico. El dinero, como cualquier flujo de energía vital, no entra con facilidad en campos que están diseñados estructuralmente para resistir la entrada. Más adelante, vas a reconocer cómo esta protección se formó en tu infancia, qué eventos específicos la consolidaron. Pero por ahora basta con permitir que esta idea se asiente sin urgencia de resolverla. Algo muy profundo ocurre a nivel celular cuando dejas de pelear con tu bloqueo y comienzas a escucharlo con curiosidad. En ese momento exacto, sin que hagas nada externo, la frecuencia empieza a reorganizarse desde el núcleo. Si al escuchar esto sentiste que algo describía con precisión quirúrgica un cansancio antiguo en ti, una forma de estar siempre preparado para lo peor, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Ya no necesito protegerme de recibir». No lo escribas como una afirmación mágica, de esas que se repiten sin sentir. Escríbelo como un reconocimiento consciente, un decreto de que tu sistema está listo para considerar otra posibilidad de existencia. Porque cuando el cuerpo nombra su transición y la hace pública, el campo responde de forma más suave y directa. Y permanece conectado aquí, porque el siguiente punto revela por qué, justo después de reconocer esta protección, suele aparecer un silencio financiero profundo. Un silencio que no es retroceso ni castigo, sino preparación absoluta, aunque desde afuera parezca que todo se ha detenido. Llega un punto inevitable en el proceso de despertar financiero en el que nada parece avanzar, pero tampoco retroceder. Ese estado intermedio suele ser el más difícil de sostener para el ego, porque no ofrece señales claras ni dopamina. No hay crisis grave que justifique tu dolor ni éxito explosivo que calme tu ansiedad de espera. Solo hay una pausa densa, casi sólida, que se instala en la vida financiera como un invierno prolongado. Y mientras escuchas esto ahora, puede que reconozcas esa sensación específica de estar en suspenso, en un limbo, como si algo estuviera a punto de cambiar drásticamente, pero todavía no encontrara la grieta por donde manifestarse en la materia. Este silencio no aparece por casualidad, ni es un error en la Matrix. Surge cuando tu campo energético percibe que cualquier movimiento externo brusco, en este momento, reforzaría patrones antiguos. Si recibieras millones hoy con tu sistema nervioso actual, probablemente los perderías o te enfermarías por el estrés de gestionarlos. El dinero se retira temporalmente, no como castigo ni prueba de fe, sino como respuesta inteligente de tu propia alma. Es un tiempo de barbecho necesario para que la tierra de tu mente descanse de la siembra compulsiva. Aquí la mente suele rebelarse con fuerza, porque fue entrenada socialmente para asociar valor personal con productividad y movimiento. Nos enseñaron que si no nos movemos, morimos, y que la quietud es sinónimo de pobreza. Por eso, este periodo se vive internamente como una confusión suave, una niebla mental, una inquietud que no tiene un objeto claro, pero que mantiene el cuerpo en un estado de expectativa tensa y desagradable. Observa ahora cómo reacciona tu respiración al reconocer y validar este estado de pausa. Muchas veces,
Solo nombrar el silencio hace que el aire descienda un poco más profundo hacia el abdomen, como si el cuerpo agradeciera que alguien finalmente entienda que esta falta de resultados no es pereza ni incompetencia. Durante el silencio financiero, otras áreas de la vida también suelen desacelerarse por resonancia. Relaciones que antes te llenaban pierden intensidad, deseos antiguos dejan de motivarte y aparece un vacío fértil. No es depresión clínica ni vacío existencial peligroso, es el desmantelamiento de impulsos ajenos. Se están cayendo las máscaras y los deseos que no eran tuyos, sino de tu programación social. Este es el momento sagrado en el que el sistema nervioso comienza a aprender la lección más difícil. Aprende que puede existir y valer sin estar persiguiendo resultados externos constantemente. Esa lección es profundamente incómoda para una identidad que durante años se sostuvo en la anticipación del futuro. El silencio te obliga a estar aquí, en este ahora específico donde no hay promesas inmediatas. Y es precisamente esta presencia radical la que empieza a modificar la firma energética, desde la cual el dinero te responderá en el futuro. Muchas personas interpretan esta fase como estancamiento y corren a buscar otro curso, otro mentor, otra estrategia. Pero en realidad es una recalibración fina, casi imperceptible, de tus receptores de abundancia. El cuerpo ensaya la sensación de seguridad sin necesidad de producir, justificar o demostrar nada a nadie. El campo se reorganiza para que el acto de recibir no active alertas de peligro, culpa o deuda. Por eso, cualquier intento de forzar salidas rápidas desde la desesperación suele extender la pausa indefinidamente, porque el aprendizaje aquí no ocurre a través de la acción masiva, sino de la tolerancia al vacío. Mientras permaneces en este estado, es común sentir un cansancio diferente, un agotamiento de las expectativas. Mantener la esperanza activa se vuelve pesado y poco a poco surge una rendición suave. Esa soltura no se siente como una victoria del ego, se siente como un descanso profundo de los huesos. Aunque la mente la interprete como pérdida de ambición, en realidad es el inicio de la verdadera soberanía. Si reconoces este silencio en tu propia vida actual, si sientes que el dinero entró en una pausa misteriosa, nota cómo el pecho se expande levemente al saber que no estás atrasado en tu camino. Estás atravesando una fase biológica y espiritual que no puede ser saltada con atajos. Aquí es donde casi todos dudan de su poder creador, donde muchos abandonan la práctica. Pero este vacío es el útero donde se gesta la nueva realidad. Si tu cuerpo reconoce este momento como verdad, deja en los comentarios la frase «Permanezco en esta pausa con confianza». No lo hagas para atraer dinero mágicamente, sino como una señal de que ya no necesitas huir del silencio. Porque cuando esa seguridad interna se instala en el vacío, el campo comienza a responder. Y permanece atento, porque el siguiente estadio revela la resistencia invisible que surge exactamente aquí, cuando el control intenta recuperar su trono justo antes de disolverse para siempre. Justo cuando el silencio empieza a asentarse y el cuerpo ensaya por breves instantes el descanso, algo sutil se activa en el fondo de la identidad como un resorte que salta. No es un pensamiento claro ni una emoción intensa, es una microtensión física, una necesidad de volver a hacer algo urgente, de revisar el correo, de mirar la cuenta bancaria. Esta es la resistencia invisible, la extinción del comportamiento condicionado. Mientras lees y escuchas esto, puede que la reconozcas como una inquietud leve en las piernas o en las manos, un impulso de retomar el control, aunque sepas que el control ya no funciona. La mente interpreta esta fase de paz incipiente como peligro mortal. Porque si no te preocupas, ¿quién se ocupará de tu supervivencia? Piensa la mente. Entonces aparecen pensamientos disfrazados de responsabilidad adulta y lógica. Debería estar haciendo más. Quizás me estoy conformando con la mediocridad. Tal vez estoy perdiendo oportunidades irrepetibles por estar aquí escuchando esto. Aunque parezcan razonables,
Todos esos pensamientos nacen del miedo a soltar la identidad del luchador. El dinero en este punto no está ausente, está observando si el sistema realmente cambió. Observa ahora con suavidad cómo el cuerpo responde a estas frases internas de duda. Muchas veces la resistencia se manifiesta como una presión en la frente o en la mandíbula cruzada. No hay nada equivocado en sentir resistencia, es parte del diseño humano. Esta resistencia no es tu enemiga, es la última línea de defensa de tu ego que te ama. El problema no es que exista, sino creer que la resistencia es la verdad. Aquí aparece otro paradojo profundo de la ley de asunción y la física cuántica. Cuanto más intentas empujar para salir del estancamiento, más densa se vuelve la realidad. No porque el universo te castigue, sino porque empujar implica creer que estás atrapado. Y el universo siempre te da la razón. Si crees que estás atrapado, te mostrará más barrotes. La abundancia no se instala en sistemas que aún creen que deben vigilarla o perseguirla. Es en este punto donde muchas personas se juzgan con dureza espiritual. Se dicen a sí mismas que no tienen suficiente fe o que tienen bloqueos kármicos impitables, cuando en realidad es solo un hábito neuronal antiguo buscando su ruta conocida. Y cuando dejas de luchar contra ese hábito, cuando lo observas sin intentar cambiarlo, algo se afloja. La resistencia pierde fuerza, no cuando se enfrenta en duelo, sino cuando se la deja de alimentar con atención. Esa comprensión no ocurre en la mente lógica, ocurre en las vísceras. Es como una exhalación larga que no sabías que estabas reteniendo desde hace años. Permanece aquí un momento y nota si los hombros descienden 1 milímetro más, si el pecho se siente menos comprimido por la armadura. Ese es el signo biológico de que el control empieza a soltar su protagonismo. No desaparece de inmediato, simplemente deja de ser el conductor del vehículo. Y cuando eso ocurre, la frecuencia cambia sin que tengas que hacer un tablero de visión. Este es el punto exacto en el que casi todos intentan volver atrás a las viejas estrategias de esfuerzo, porque soltar el control se siente como caer en un abismo sin red. Pero este vacío no es ausencia de poder, es el espacio donde el poder deja de ser forzado. Más adelante, vas a reconocer que este momento fue el punto de inflexión de tu vida financiera. Aquí se decide si el dinero seguirá siendo algo a conquistar con sangre o algo a permitir con gracia. Si al escuchar esto sentiste que algo describía ese impulso constante de hacer más, aunque estés exhausto, escribe en los comentarios: no necesito controlar para estar a salvo. Hazlo como un permiso silencioso para que tu cuerpo experimente otra forma de estabilidad, porque cuando el control se relaja, aunque sea un poco, el campo empieza a responder. Y permanece, porque el siguiente estadio no es lucha ni esfuerzo, es una rendición real. Una rendición que no se parece a perder, y es allí donde la relación con el dinero muta. Llega un momento en el que el esfuerzo simplemente se agota por inanición, no de forma dramática ni teatral, sino como una vela que deja de arder suavemente. No es tristeza depresiva, no es derrota amarga, es una fatiga sagrada. Es el alma diciendo: basta de luchar contra la corriente de la vida. Mientras lees esto ahora, puede que reconozcas esa sensación de ya no me importa cómo llegue, solo quiero paz. Ese punto en el que incluso intentar manifestar se volvió pesado y artificial. Aquí es donde la verdadera rendición espiritual comienza, no como una decisión mental de soltar, sino como una inevitabilidad biológica. Los hombros caen. La respiración se vuelve irregular y surge el pensamiento: ya no puedo sostener esto. Esa frase no es negativa, es el inicio de la liberación. Por primera vez el sistema deja de luchar contra el momento presente y lo acepta radicalmente. La mente suele resistirse etiquetando esto como fracaso o apatía, pero la verdad es que esta rendición es el abandono de la contracción muscular y energética. Durante mucho tiempo, recibir estuvo asociado a tensión, a estar listo para el ataque. Ahora, al soltar esa estructura, el cuerpo empieza a experimentar la seguridad sin guardia. Esa experiencia, aunque breve al inicio,
cambia la frecuencia de atracción de forma drástica, mucho más efectiva que cualquier técnica de visualización forzada. Observa ahora si al permitir esta idea sientes una expansión suave en el plexo solar, no eufórica, sino tranquila, como el mar después de la tormenta. Esa es la señal de que la rendición está ocurriendo en el lugar correcto. El dinero deja de ser un objetivo externo y empieza a sentirse como algo neutro. Y esa neutralidad es la clave maestra de la manifestación consciente. El campo responde con facilidad a sistemas que no tienen dependencia emocional del resultado. Cuando no necesitas desesperadamente que el dinero llegue para sentirte digno, el dinero deja de huir. Muchos creen que rendirse es renunciar a sus sueños, pero es lo contrario. Al rendirte a la tensión, liberas el espacio para que el sueño aterrice. Esta fase suele venir acompañada de una calma extraña, casi sospechosa para el ego, como si la vida entrara en cámara lenta y todo perdiera importancia relativa. Nada se está perdiendo aquí, todo se está acomodando en su lugar legítimo. Permanece un instante con esta sensación, incluso si te resulta desconocida. Es en este espacio donde el sistema aprende a recibir sin defenderse del regalo. Y cuando ese aprendizaje se estabiliza, el campo externo no tiene otra opción que reflejarlo. Si sentiste que esta parte tocó un cansancio antiguo que no sabías nombrar, escribe en los comentarios: puedo soltar sin perderme en el proceso. Reconoce que tu identidad es más grande que tus resultados financieros. Y permanece, porque el siguiente estadio no trae esfuerzo ni espera, trae reordenamiento. Es allí donde algo cambia de forma definitiva y permanente en tu realidad. Después de la rendición suave, algo empieza a reorganizarse sin hacer ruido en tu psique. No hay una decisión consciente de cambiar, simplemente cambias. La manera en que habitas tu propio cuerpo comienza a sentirse diferente, más sólida. No es una transformación mental, es una modificación del tono base de tu existencia. Una sensación de estabilidad que aparece donde antes había un agujero de ansiedad. Mientras lees esto ahora, puede que percibas una neutralidad extraña y bienvenida, como si el drama interno hubiera bajado el volumen a cero. Este reordenamiento ocurre cuando el sistema nervioso aprende que ya no necesita el miedo. Durante mucho tiempo, tu identidad se alimentó del miedo a la escasez para moverse. Ahora, sin anunciarlo, esa estructura de motivación por miedo se disuelve, y cuando la identidad deja de sostenerse en la tensión, la frecuencia de emisión cambia. Observa cómo se siente ahora la idea del dinero en tu cuerpo en este preciso instante. Tal vez ya no aparezca la contracción inmediata, ni la urgencia de gastarlo o guardarlo. Puede que no haya entusiasmo desbordante, pero tampoco hay peso ni dolor. Esa neutralidad es la señal clara de que estás listo para la riqueza sostenida. El dinero deja de ser un dios o un demonio y se vuelve una herramienta. Y esa simplicidad es precisamente lo que lo vuelve compatible con tu campo actual. En este estadio, muchas personas creen que no está pasando nada, porque no ven millones aún. Pero aquí el cambio es estructural. Son los cimientos del rascacielos. La forma en que te posicionas frente a la vida se vuelve más estable y magnética. Hay menos necesidad de probar tu valor ante los demás, menos comparación en redes sociales, menos diálogo interno justificando por qué mereces lo que deseas. Y cuando esa narrativa interna se apaga, el campo energético se vuelve coherente y láser. Es común que aparezcan pequeñas sincronicidades sin dramatismo en esta etapa, conversaciones inesperadas, descuentos, dinero olvidado que aparece, regalos. No son grandes manifestaciones todavía, porque el campo está probando tu estabilidad. Observa si puedes recibir algo pequeño sin generar tensión o sospecha. Si puedes aceptar un café gratis sin sentir que debes algo a cambio. Cada respuesta interna de calma confirma que la identidad se ha reorganizado. Tal vez notes ahora una expansión suave en el centro del pecho. Ese espacio es la identidad soltando viejas defensas de pobreza. Durante mucho tiempo la abundancia estuvo asociada a peligro.
ahora empieza a ser percibida como algo seguro y natural. Esta percepción, aunque parezca sutil, cambia completamente las reglas del juego. Este estadio suele pasar desapercibido porque no genera historias de película. Pero cuando mires hacia atrás, verás que aquí fue donde te volviste rico de verdad. Antes de que el dinero llegara a la cuenta, ya eras rico en frecuencia. Si al leer esto sientes que algo dejó de pesar en tu espalda, escribe en los comentarios: puedo recibir con estabilidad y gratitud, como un reconocimiento de tu nuevo estado del ser. Y permanece, porque el último estadio no trae explosión ni fuegos artificiales. Trae una manifestación silenciosa que se instala para quedarse generaciones. Después de que la identidad se reordena, ya no hay tensión esperando resultados. Y es precisamente ahí donde la materia comienza a moverse sin esfuerzo visible. No llega como un evento dramático que cambia tu vida en un segundo. Llega de forma discreta, casi humilde y natural, como si siempre hubiera estado en camino y solo ahora encontrara la puerta abierta. Y mientras lees esto, tal vez percibas una sensación de calma extraña al pensar en el futuro, como si la expectativa ansiosa hubiera sido reemplazada por una certeza quieta. Esta manifestación no se siente como una conquista de guerra. No hay euforia descontrolada, no hay urgencia por gritarlo al mundo. Hay una naturalidad profunda, una sensación de esto encaja conmigo. El dinero aparece primero como continuidad y flujo constante. Se estabiliza antes de expandirse exponencialmente, porque el campo ya no pregunta si puedes recibir, ya sabe que puedes. Ahora observa si puedes sostener esa energía sin contraerte de nuevo. Es aquí donde muchas personas casi no se dan cuenta de que su vida cambió. Siguen con sus rutinas, pero el trasfondo de angustia ha desaparecido. El dinero ya no es un tema de conversación constante en su mente. Es un elemento más que circula como el aire o el agua. Observa ahora cómo tu cuerpo responde a esta posibilidad de normalidad abundante. No busques emoción intensa. Busca la paz de lo cotidiano. Esa ausencia de presión es el signo final de la integración exitosa. Cuando algo se integra de verdad, deja de pedir atención constante. Se vuelve parte del fondo de tu vida y te permite enfocarte en crear. Este último estadio no promete solo riqueza material, promete libertad, la capacidad de recibir sin perderte a ti mismo en el proceso, de expandirte sin entrar en alerta de peligro, de permitir el lujo y la comodidad sin sentir culpa de clase. Y esa coherencia es lo que hace que lo que llega permanezca contigo, porque nada es más expulsado de un campo humano que aquello que genera conflicto. Tal vez ahora comprendas por qué el dinero siempre pareció huir de ti. No fue rechazo del universo, fue respeto a tu capacidad, respeto a una estructura interna que aún estaba aprendiendo a sostenerse. Nada llegó antes porque te habría destruido o desestabilizado. Nada se perdió porque todo estaba en preparación para este momento. Sentir esto en el cuerpo trae una paz profunda y sanadora, como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Permanece unos segundos finales con esta sensación de completitud. Nota si el pecho está más abierto, si la respiración es oceánica, si el impulso de hacer algo se ha aquietado por completo. Esa es la señal de que el proceso se completó internamente. No hay nada más que forzar ni perseguir. Lo que viene a partir de aquí no necesita ser empujado por ti. Si esta travesía resonó con tu alma, comparte este mensaje. Hazlo llegar a alguien que también sienta que ha esperado demasiado. No como un consejo arrogante, sino como un espejo de esperanza. Porque cuando un campo se reconoce y sana, otro se abre por resonancia. Y ahora, sin cerrar nada, sin prometer nada, permite que este silencio te acompañe. Porque lo que se integra de verdad no necesita palabras finales. Solo necesita ser vivido.